Muy buenos acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y vamos a volver a esos clásicos del canal. En este caso volvemos con los ajolotes, que ya sabéis que a mí me encantan estos animalillos. Y en este caso vamos a hablar sobre el Ambistoma andersoni. Normalmente estamos acostumbrados a hablar del Ambistoma mexicanum, que es el clásico ajolote que nos imaginamos. Sin embargo, tiene un primo que es espectacular, que es este animal que encontramos aquí, que tiene características muy similares al Ambistoma mexicanum clásico. Sin embargo, a nivel de coloración es fascinante. De la familia, como ya sabéis, de los Ambistomatidae. Fijaros aquí comiendo estos lombrices. El nombre común es ajolote leopardo, porque si os fijáis tiene como celos en la cola y en la parte del lomo, o ajolote moteado, porque evidentemente tiene como diferentes manchas, o allí en esa zona en la cual se encuentra, que es endémico exclusivamente de la laguna de Zacapu, y que está ubicada en Michoacán, en México. Ya sabéis que todos los ambistomas tienen como localizaciones muy endémicas, muy concretas, lugares pequeños, lagos pequeños. Sabéis que, por ejemplo, el ambistoma mexicanum pues vive en los canales de Xochimilco. Y en este caso, pues allí en la laguna pues se conoce como achoque de Zacapu o ajolote de la laguna de Zacapu. También, obviamente, por el nombre, Ambistoma andersoni, se le conoce como salamandra de Anderson. Y evidentemente esta también tiene la cualidad de la neotenia, que son esos anfibios que se quedan en estado larvario y nunca dan el paso a evolucionar, como puede pasar con otras salamandras o como pueden pasar con las ranas. Hay las ranas en estado renacuajo y evolucionan a la rana que todo el mundo conoce. Pues en este caso, digamos que las larvas nunca desarrollan, nunca evolucionan, sin embargo, sí que se hacen ejemplares adultos y sí que tienen todas las características reproductivas en fase adulta, lo único que pertenecen a esa neotenia tan maravillosa de los ajolotes que pues a día de hoy está siendo estudiada. Pensar que en Michoacán, en México, la laguna de Zacapu está a 2000 metros de altura con respecto al nivel del mar, por lo tanto son animales relativamente que están en un lago alto. ¿Qué cosas también decir? Normalmente la neotenia lo tiene el andersoni, lo tiene el mexicanum de ambistoma y también lo tiene el del lago Pátzcuaro, que es el ambistoma dumerili. Son estos. Luego hay otras especies del género, dentro del género Ambistomatidae, que sí que no tienen neotenia y evolucionan, salen del agua y tienen características de salamandra común. Pensar que los parámetros para mantenerlos, el pH entre 7,6 a 8,2, la dureza más de 5, los carbonatos más de 4 y la conductividad entre 90 y 280 microsiemen. Decir también que bueno, pues se adaptan bastante a variaciones de este tipo. Pensar que tanto toda la familia de los ambistomas no toleran nitrito, no toleran amoníaco, como todos los anfibios tienen cierta transpiración por parte de la piel y evidentemente cualquier compuesto tóxico hará que rápidamente te cojan hongos, se enfermen y probablemente se muera. En la procedencia, el lugar donde el cual lo encontramos a nivel de hábitat, a nivel de biótopo, son, digamos que en esta laguna es como una especie como de laguna que se forma a partir de manantiales, por eso es ligeramente más rica el agua a nivel de calidad, que no puede pasar, por ejemplo, con el sistema de canales que se encuentran en Xochimilco, que evidentemente también por la sobrepesca, por la sobrecarga de población, por la introducción de especies alóctonas que al final se acaban convirtiendo rápidamente en especies invasoras. Todo este tipo de cosas hace que el ajolote mexicano esté en serio peligro de extinción, a pesar de que hay varios proyectos que están teniendo bastante éxito, entre ellos los de la Universidad de la UNAM, que evidentemente están consiguiendo repoblar ese hábitat. Sin embargo, pues en este caso, en esta laguna, en Michoacán, es como una especie que vienen de los manantiales y por lo tanto no hay tanta densidad de población y por lo tanto digamos que esos canales son un poco más de calidad y por eso tampoco están tan amenazados. Sin embargo, este animal está en
en estado crítico también, a punto de entrar ya a amenazado. Pensar que el lago es relativamente pequeño, son 220.000 metros cúbicos, es un lago relativamente pequeño la zona, y la densidad a nivel de, perdón, la temperatura ronda entre los 16 a los 20, que sería lo recomendable para cualquier tipo de ambistoma. Como máximo, la ambistoma puede soportar los 24 grados. A partir de aquí, pues evidentemente, fijaros qué maravilla, qué sistema branquial. Me da la sensación que tiene las branquias como más grandes que el ambistoma mexicanum. Y el tamaño más o menos es como el mexicanum, entre los 16 centímetros a los 23 centímetros como máxima. Pensar que el acuario para mantener ajolotes es muy similar en esta especie con las del ambistoma mexicanum. Fijaros qué maravilla y comiéndose esas lombrices. Un acuario con buena calidad de agua, buena filtración, no requiere de corriente, no les gustan los ajolotes corriente. Sin embargo, hay que intentar mantener la calidad del agua, hay que mantener que se vea transparente, que no haya hongos, que haya buena circulación quizá en la superficie para que no les genere estrés. Ellos siempre se van a encontrar en la gran mayoría en el suelo, en el sustrato. Sin embargo, muchos de ellos suben arriba a coger el oxígeno, por lo tanto, oxigenar el agua. El tema también de los sustratos, ahí hay muchas divergencias de opinión. Yo soy de los que piensa que no hay que poner ni arena ni rocas que se puedan tragar, ni roca grande. Me gusta tener los suelos prácticamente sin decoración, por la sencilla razón de que la arena, a pesar de que luego la suelen expulsar por la cloaca después de pasar por su sistema digestivo, no es bueno que constantemente estén tragando arena de sílice, y porque eso también erosiona los intestinos y hace que, pues, que con el paso del tiempo también se vean con problemas intestinales, etcétera. Por lo tanto, yo en mi caso, pues no me gusta tener ningún tipo de sustrato, como mucho algún tipo de plataforma en el suelo con césped artificial, quizá, que no sea tóxico, que le dé ese tono verde y que tampoco se lo vayan a comer. Dicho todo esto, los ajolotes necesitan, ya sabéis, poca iluminación. Podemos poner plantas en la superficie para tamizar la luz que entra, y la vegetación densa no se va a comer las plantas en principio. Por lo tanto, podemos jugar también, siempre y cuando las plantas toleren el agua relativamente fría, podemos tolerar esa introducción de plantas dentro del acuario. Pensar también que son animales muy sucios, por lo tanto una buena cantidad a nivel de filtración y a nivel de que el filtro de canister externo esté bien filtrado, esté bien ciclado, y a su vez que tenga suficiente capacidad para que la flora bacteriana pueda gestionar toda esa suciedad que van a producir los ajolotes y su comida, porque ya sabéis que la comida también es una comida relativamente sucia. Suelen comer pues tanto larva roja como trocitos de pescado bien cortaditos. Esa forma parte de la alimentación, y evidentemente lo recomendable sería que comieran de los piensos específicos para ajolote, ya sea de la marca Trópica o ya sea de cualquier otra marca. Pueden comer larvas de insectos también, pueden comer de vez en cuando, no siempre, algún tenebrio o algún gusano de la miel. También dentro de la dieta está, por supuestísimo, como estáis viendo, las lombrices. Fijaros la cola, qué pasada, parece un pulpo de anillos azules, una Haploclaena, o sea, esos ocelos prácticamente azules. Es muy muy bonito este tipo de animal. El temperamento, quizá en la bibliografía este animal no lo he mantenido en pareja, pero sí que decir que la bibliografía pone que es mucho más, que no se suele morder tanto como el mexicanum. El mexicanum sí que es cierto que si no se le alimenta correctamente y está conviviendo con otros congéneres, al final tenemos problemas de que acaban arrancándose las patas, amputando miembros, la cola, etcétera, etcétera. En este caso, en la bibliografía aparece como que se tolera más entre ellos, sobre todo en estado adulto. Quizá en estado larvario, pues obviamente por supervivencia se puedan llegar a arrancar alguna pata, pero ya sabéis que la neotenia, esa capacidad de permanecer constantemente aún en etapa adulta en estado larvario, les permite regenerar miembros, regenerar tejidos, regenerar órganos internos, incluso el cerebro si no está totalmente dañado. Fijaros qué patrón leopardo, con razón se llama ajolote leopardo, axolote leopardo. Zona natatoria, ya lo sabes, zona del suelo en su mayoría, aunque a veces suelen coger bocanadas de aire. Por eso yo siempre recomiendo que algún aireador, que ponerlo en la parte de atrás para que no genere mucha corriente, porque no les gusta nada la corriente, y oxigene a máximo nivel en la parte trasera,
Eso a veces, muchas veces hace que las branquias estén esponjosas, etcétera. Como siempre os digo, nunca sacarlos fuera del agua porque el tejido branquial, esos pelillos que aparecen en las branquias, al final en contacto con el aire y en contacto fuera del agua, se acaba deteriorando y muchas veces se ven como quemados esos pelos. Por lo tanto, nunca sacarlo de agua, incluso cuando hagamos cambio, cogerlo directamente con un recipiente lleno de agua y que en ningún momento toque el aire. La longevidad es lo mismo, el lifespan de los Anderson es muy similar a los otros Ambistomas, son entre 15 y 20 años, siendo el 20 lo máximo que puedan mantenerse, y hay que decir que toda la familia Ambistomatidae son relativamente fáciles de mantener siempre y cuando tengamos claro cuáles son las 4 cosas básicas que necesitan, que es que la temperatura se mantenga constante, que tenga una buena alimentación, una alimentación que no tenga aire para que luego no tengas problemas de flotabilidad y que se te suba para arriba por la vejiga. Al principio, cuando son pequeños, no darle demasiado pienso, que eso tiene aire, sino más bien tema larvas o trocitos de pescado muy pequeños, nada de raspas, nada de cosas que se pueden obstruir en los intestinos, nada de ponerle piedras que al final se acaban comiendo. Cualquier cosa de estas lógicas, y luego a partir de ahí el mantenimiento de un acuario bien ciclado, aguas cristalinas, cambios de agua correctamente, es decir, todo aquello que facilite que estos animales puedan tener cierta salud y que las bacterias al final no acaben enfermándolos, las branquias estén esplendorosas, etcétera, etcétera. Y esa es la manera también de disfrutar este tipo de animales, ¿no? No hace falta un gran acuario alto, de 60 a 70 centímetros de altura, porque realmente lo vamos a ver en el fondo. Por lo tanto, nos interesan pues acuarios largos y acuarios anchos. Pensar que siempre se van a quedar moviéndose, y a pesar de que son bastante aletargados, es decir, que no es un animal que vaya a estar constantemente moviendo, y muchas veces incluso hay que ponerle si le ponemos una cueva para que ellos estén tranquilos a oscuras, que también lo necesitan, y es muy recomendable ponerle cuevas o ponerle cavidades para que se relajen y estén ahí tranquilamente durante el día. Si le ponemos este tipo de cosas, también le vamos a garantizar que no se estresen, nada de corriente, zonas donde estén a oscuridad si lo necesitan. Son animales que ven relativamente mal, por lo tanto también nunca luces fuertes, corrientes, ruidos, vibraciones, todo esto son susceptibles a estresarse y al final de debilitarse las defensas y acabar pues evidentemente con enfermedades y luego pues con diferentes patologías que son difíciles de tratar, porque tienes el problema de que hay que ir con cuidado con el tipo de compuesto químico que le vamos a echar de tratamiento pues para hongo, para bacteria. Por lo tanto, lo mejor es mantener una buena calidad de ciclado, de aguas, de tamaño del acuario. Pensar que estos animales son 25 centímetros, que es bastante relativamente grande. Por lo tanto, 20 centímetros, pues si el acuario mide 1 metro, pues ahí sí, pero si lo tenemos en 20 centímetros, en un acuario de 50 centímetros, prácticamente el ajolote va a estar a la mitad. Por lo tanto, si tenemos un ajolote es para tenerlo bien, para tenerlo con aguas, porque si no, al fin y al cabo, luego también vamos a tener muchos problemas y se nos va a morir. Por lo tanto, siempre manteniendo calidad de acuarística 100%. A nivel de curiosidades, se le llama Ambistoma andersoni. En realidad los descubridores fueron Brandon y Krebs en 1984. Pero se le llama Ambistoma andersoni por James Anderson, que era un famoso herpetólogo que trabajó, si no recuerdo mal, para el Museo Americano de Historia Natural, que es una institución a día de hoy, y que evidentemente estuvo investigando, hizo un gran trabajo de campo a nivel de irse a la zona y estudiar el género Ambistoma, entre otros anfibios y entre otros reptiles, pero viene de allí. Hay que decir que hay que ser muy generoso para descubrir una especie, Brandon y Krebs, y decir que no les vamos a llamar Ambistoma brandonsoni, sino Ambistoma andersoni, ¿no? Es bastante interesante esa generosidad. A nivel de conservación, lo que hablábamos antes, están amenazados como críticamente. Hay mucha presión en la zona a nivel de peces depredadores, a nivel también de la extracción, en pensar que hay mucho ideario popular en el sentido de consumo, por ejemplo, de los ajolotes, o sobre todo también dentro de la cultura popular, en la medicina tradicional mexicana, encontramos como el ajolote, pues según tiene en temas de
pues de brujería y de todo, y de sanidad, de medicina tradicional, encontramos que estos ajolotes para ellos tienen propiedades que luego evidentemente no tienen propiedades, pero muchos de ellos lo utilizan para ungüentos, para cremas, etcétera, y por lo tanto hay una caza y una sobrepesca de estos, y eso es un problema realmente importante. También es cierto, la contaminación de los arroyos y de esos canales de la laguna no es tanto como puede pasar en la zona de Xochimilco, pero sí que es cierto que es una población que a día de hoy también está en crecimiento, es una zona que también poco a poco la mancha urbana está amplificándose, está en crecimiento y por lo tanto también poco a poco, a pesar de que vienen las aguas relativamente puras de los manantiales, etcétera, pues al fin y al cabo también eso es uno de los grandes problemas que también podemos encontrar. Dicho esto, el precio de los Andersonic, que a día de hoy lo podemos encontrar también un poquito más difícil que el Mexicanum, lo podemos encontrar entre los, quizá diríamos entre los 35-40 a los 70-85 en ejemplares adultos, y la verdad que a mí personalmente me enamoran profundamente ese patrón de leopardo. Todo el comportamiento, todo el crecimiento, la verdad que también es, si nos hemos cansado del Ambystoma mexicanum, un clásico, este es parece como mucho más salvaje, como mucho más, ese patrón es precioso, y a nivel de comportamiento también me da la sensación, y esto es opinión mía, sin que sirva de precedente, me da la sensación de que es mucho más movido, o sea que se luce bastante más. Dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo, os deseo lo mejor a todos la comunidad de gente que ama los axolotes, que es bastante amplio, de hecho el vídeo que se ve más en mi canal es sobre ajolotes, y como siempre digo, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.